Buenas tardes. Este, pues yo les voy a hablar ahora de nomenclatura. Algunos ya vieron la presentación en clase, pero la vuelvo a grabar para aquellas personillas que no. Y comenzamos con algo demasiado importante, que serían los electrones de valencia y los números de oxidación. Ustedes saben que los electrones de valencia son, déjenme poner primero mi láser, así está bien. Lo hago de esta forma para que se sientan como si estuvieran en clase, ¿vale? Los electrones de valencia son los electrones más externos que se encuentran en la capa S y P. Eso, pues ya lo vemos en configuración electrónica, pero no se preocupen, lo vamos a ver todavía aquí. Y gracias a eso nos pueden arrojar distintos números de oxidación. Casos generales, para la familia 1 es de más 1, para la familia 2 es de más 2. Para la familia 17, menos 1 y generalmente para la familia 2 de menos 2. Pero lo podemos ver más simplecillo. ¿Cómo, Gabriel? Pues tenemos configuración electrónica. Por ejemplo, la de magnesio. ¿Cuál sería su configuración electrónica? Así, de corrido. Yo voy a dar preguntas y dejo 5 segundos para que le respondan. Así que, 5 segundos. Pues sería 1s2, 2s2, 2p6 y por último 3s2. De acuerdo a lo que se dijo de electrones de valencia, son los que están más externos. ¿Y cómo vamos a saber que son los más externos? Por el coeficiente más grande, que sería 3, en la capa S y P, pues 3s. Y luego, pues estos dos son los más externos, que son S2. Entonces, si me lo permiten una pluma, tenemos que son 2 electrones de valencia. Pero los números de oxidación van a ser más y menos. ¿Cómo sabemos cuál es cuál? Pues yo les tengo otra afirmación, que era lo que nos decía, me parece que Lewis, la ley del octeto. Todos nos queremos parecer al gas noble más cercano que tenemos. El magnesio, pues el gas noble más cercano es el neón, que es el número atómico 10. ¿Y qué va a pasar? ¿Positivo o negativo? Pues yo tengo que ver qué me es más fácil para completar mi octeto. Llegar a agarrar 6, tomar 6 o dejar 2, dejarles 2. Pues entonces aquí va a ser dejarles 2. Entonces se convierte en un 2. Ojo aquí con esta mnemotecnia. Cuando yo doy, me siento feliz, me siento positivo. Y cuando yo quito, puedo sentirme negativo, puedo sentirme menos. Entonces, como está dando 2, va a ser una carga de más 2. Ese es su número de oxidación. Y lo puedes comprobar, en serio. Otro ejercicio, otro ejemplo. Flúor. ¿Cuál es? 1s2, 2s2, 2p5. Los más externos, ¿quiénes son? Pues el 2, S y P. Ya pregunta, ¿cuántos electrones de valencia tenemos? Tenemos 7, porque están en S y P. Vale, entonces mi número de oxidación para completar mi octeto, ¿qué es más fácil? ¿Agarrar 1 o dar 7? Agarrar 1. Pero como nosotros agarramos, tomamos, somos negativos. ¿Vale? Último ejemplito para que se pueda ver muy bien. Sodio, el Ne. Configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Electrones de valencia, 1. ¿Por qué? Porque están más externo. Entonces, ¿qué es más fácil? Para completar mi octeto, ¿agarrar 7 o dar 1? Pues dar 1. Di 1. Me vuelvo positivo. Oye, Gabriel, generalmente tenemos que hacer configuración electrónica para saber el estado de oxidación. No, hay reglitas, hay tablas periódicas y ahí se obtiene toda la información. Y por ende tengo las reglas de los estados de oxidación. Pues tú puedes ponerle pausa y ya, ahí ver qué onda, ¿no? Pero yo las voy a leer. Sí, las voy a leer.
El estado de oxidación de todos los elementos en estado libre no combinados con otros es de 0. Esto lo vamos a ver mucho en reacciones, cuando lleguemos a la parte de balanceo. El estado de oxidación del hidrógeno es de +1, excepto en los hidruros metálicos en los que es de -1. Tenemos un montón de ejemplos, no te preocupes. 3. El estado de oxidación del oxígeno generalmente es de -2 y los peróxidos de -1. 4. El estado de oxidación del grupo 1 generalmente es +1 y el del grupo 2 es +2. Ya vimos dos ejemplitos, el sodio y el magnesio. El estado de oxidación del grupo 17 es -1. Ejemplo, flúor. La suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un compuesto es 0. Eso lo vamos a ver en todos los elementos, generalmente en las reacciones. Y la suma algebraica de los estados de oxidación de los elementos de un ion poliatómico es igual a la carga del ion. Esto lo vamos a ver más adelante con los iones. Ahí ten preparada tu tabla de cationes y aniones, que la vamos a ocupar muchas veces. Entonces, ¿ya empezamos con nomenclatura? Sí, vamos a empezar, pero antes tenemos que saber qué onda con las fórmulas de los compuestos químicos. Muchas veces, como la tabla periódica, se ordenó por su manera de su... A ver, ¿cuál es la palabra? Que son similares, su comportamiento similar. Pues también los nombramos de acuerdo a su tipo de comportamiento. Pero resulta que salieron millones de compuestos. Entonces dijeron, vamos a darles fórmulas, a darles nombres mediante un sistema. Pero primero, fórmulas. Se escribe primero en el lado izquierdo la parte positiva, que sería el catión, incluida su valencia, y en el lado derecho a la parte negativa, que es el anión, con su respectiva valencia. Gabriel, ¿cómo se ve esto? No te preocupes, aquí. Ambas partes se combinan intercambiando sus valencias. Tenemos el calcio, tiene un número de oxidación de 2+, aquí está, y 1 menos. ¿Vale? Calcio y el ion hidruro. ¿Por qué? Por 1 menos. Lo vamos a ver. ¿Qué sigue? Pues nosotros tenemos que intercambiarlas. Este pasa para acá y este pasa para acá. ¿Y cómo va a quedar? De esa forma. K1H2. ¿Ya viste? Lo intercambiamos. Por eso es importante. El 1 no nos gusta ponerlo. Ya sabemos que de por medio casi siempre hay un 1. Así que lo quitamos. Y ahorita, ¿cómo se llama esto? Hidruro de calcio. Fuentes, créanme. Porque ahorita no podemos hacer mucho para que lo entiendan. Y contestando la regla 6, de que el elemento debe de ser, la suma algebraica de los elementos debe de ser del 0, pues sí. Mira, empezamos con que era -1 y este era +2. Entonces, -1 por 2, porque tenemos 2 hidrógenos, -2 y 2 más -2, obviamente más por menos da menos. Esto es igual a 0. ¿Vieron? ¿Otro ejemplito? Sí, claro. Porque tenemos, ¿qué pasa cuando son iguales? Calcio y el ion óxido, dos más y 2 menos. Los intercambiamos. Ya sabemos, este para acá, este para acá. K2 o 2. Pero buscamos me parece que es su mínimo común múltiplo o máximo común divisor. Y los divido sobre ese para hacerlo más chico. Por ejemplo, máximo común divisor, 2. Entonces 2 sobre 2 da 1 y 2 sobre 2 también da 1. Lo podemos hacer aquí. ¿Qué pasaría si yo tengo un 4 y un 2? Caso igual, 4 sobre 2 pasa a 2 y 2 sobre 2 pasa a 1. Vamos a ver un montón de ejemplos con esto. Déjame ponerte aquí la flechita para que no te confundas, ¿vale? ¿Y cómo se llama este? Fuentes, créeme, óxido de calcio. ¿Vale? Y ya, tenemos que saber cómo nombrarlos después de saber su fórmula. Entonces tenemos 3 tipos de nomenclatura. La primera,
la stock, que trabaja con el estado de oxidación que esté trabajando, disculpa por el pleonasmo, generalmente el catión. Hay muchos ejemplos, no te preocupes. Y este estado de oxidación se tiene que escribir con números romanos. Tradicional, pues usamos los prefijos y sufijos hipo, oso, ico, hiper y con. Yo voy a subir un video más tarde por si no queda claro con esta explicación, ¿vale? Entonces, tenemos 4 casos. Cuando mis elementos tienen un estado de oxidación, o 2, 3 o más. Esos son los 4 casos. Entonces, si tiene 1, vamos a ocupar el prefijo ico. Si tiene 2, oso e ico. Si tiene 3, hipo, oso e ico. Y si tiene 4, pues los 4. ¿Y qué onda? ¿Cómo los voy a mencionar? Porque me acuerdo que mis profesores de secundaria decían que este lo usáramos cuando sea menor, pero no me acuerdo. Pues seguimos esta flecha, ¿vale? Vamos a usar el menor con el de hasta arriba, la colita, y el mayor, la punta. Hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, 1, 2, 3 y 4, pues voy a seguir la flechita. Este va a corresponder al hipooso, el 2 va a corresponder al oso, el 3 al ico y el per ico va a responder al 4. Así más o menos. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido solamente, a ver, borrador, espérame, borra todas las entradas? En el caso 3, ¿qué hubiera pasado? Pues lo mismo. A ver, pluma. Tenemos, no sé, 2, 5 y 7. ¿Cuál es el menor? Pues hipooso, oso e ico. ¿Vale? Así nada más. Y por último, la IUPAC, que nos dice cuántos átomos hay en el compuesto. Usa prefijos. Ya te lo sabes. Mono, di, tri, tetra, penta, hexa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a pasar con esta parte? Pues empezamos con los óxidos, que es, como tú estás viendo aquí, un metal con un oxígeno. Déjame ver algo. Sí, se está grabando. ¿Y qué onda? Pues podemos tener cualquier metal y el oxígeno. Por ejemplo, F2O3. Déjame ponerlo con otro colorcito. Morado. Y nuestro oxígeno está trabajando con -2 y nuestro hierro con +3 o 3 más. Aquí lo puedes ver con lo del intercambio que lo dije hace ratito. ¿Vale? Entonces, ¿qué hubo? Vamos a manejarla de esta forma. Primero voy a dar stock, después tradicional y después IUPAC. Entonces, la stock nos dice que el estado de oxidación con el que está trabajando el catión. Pues sí, pero ¿puede trabajar con más? ¿Sí? ¿No? ¿O puede trabajar con más? ¿No? Pues sí. Entonces vamos a ver con cuáles trabaja. El hierro en este caso usa tu tabla periódica. ¿Con cuáles trabaja? 3 segundos. Con una carga de 2 más y 3 más. En este compuesto, ¿con cuál está trabajando? Lo voy a ir subrayando. Está trabajando con este. Entonces, para mi stock va a ser óxido de hierro 3, porque está trabajando con una valencia de 3 más. ¿Vale? ¿Y qué onda? Tradicional. Pues tenemos el caso 2, que es oso e ico. Está trabajando con el más grande, pues sería óxido hierrico, ¿no? No sería óxido hierrico. Muy error grave. Grave error. Porque vienen de algunas partes de la nomenclatura, vienen del latín. Y hierro viene del vocablo latino ferrum. Entonces vamos a usar esa. Entonces sería óxido férrico. Y la IUPAC pues me dice cuántos átomos hay de cada uno. Que entonces es trióxido de hierro. ¿Por qué? Tri de 3, óxido del ion óxido, de di, que es 2, hierro. ¿Vale? O 3 ejemplos más para que te vayas acostumbrando. Hg2O. Pues ¿con cuáles trabaja? ¿Y con cuáles está trabajando?
5 segundos. El mercurio trabaja con 1 más y con 2 más. En este caso está trabajando con 1 más. Aquí lo puedes ver. Pluma. 1, 2 y se intercambian. ¿Ya viste? Espero que esta parte haya quedado claro. Si no, ponle pausa al video y velo razonando un poquillo más en los siguientes ejemplos, porque ya no me voy a detener tanto. Y en dado caso que tengas duda, mándame un mensaje, en serio, no tengo ningún problema. Lo voy a hacer remarcar. Stock, pues ¿con cuál está trabajando? Con 1. Entonces, óxido de mercurio 1. Tradicional, 2 casos, oso e ico. Entonces, óxido mercuroso. Y la Yupac, mono de 1, monóxido de dimercurio. ¿Correcto? Pues ya. Otro ejemplo, MgO. ¿Con cuáles trabaja y con cuáles está trabajando? Solamente trabaja con una carga de 2 más. Entonces 2, 2, 0, 1 y 1. ¿Cómo se llamaría en stock? Si tu respuesta fue óxido de mercurio 2, aquí pasa algo. Digo, óxido de magnesio 2. Aquí pasa algo. Resulta que el stock nos dice con cuál está trabajando, pero como el magnesio solamente trabaja con un estado, con 1, pues no es necesario decirlo, ¿no? Es como es como un pleonasmo. ¿Trabaja con 1? Pues vamos a ponerle 1. No, solamente podemos decirlo óxido de magnesio. En tradicional, pues solamente tenemos 1, llega al caso 1, entonces óxido magnésico. Y por último, la Yupac. Aquí tenemos de 2 opciones, decirlo monóxido de monomagnesio, pero generalmente el mono no se utiliza en el anión, o sea, en la segunda parte, porque se escucha feo. Entonces, monóxido de magnesio. Tenemos otro ejemplo, sí. CRO. ¿Con cuáles está trabajando? ¿Con cuáles trabaja el cromo? ¿Y con cuáles está trabajando? Puede trabajar con 2 más, 3 más y 6 más. Y en este caso, pues está trabajando con 2 más. Ya lo puedes ver. Menos 2, más 2, se cancelan, 1. Y en stock, entonces, ¿cuál sería? Óxido de cromo 2. En tradicional tenemos el caso 3. Es el de hasta arriba, nuestra flechita. Entonces, ya lo tienes en tus apuntes. Óxido hipocromoso. Y por último, en Yupac, monóxido de cromo. ¿Vale? Entonces, pues ya, para no alargarme con esto, también tenemos los anhídridos, que es un no metal con un oxígeno. Entonces, SO, ¿con cuáles puede trabajar el azufre y con cuál está trabajando? Puede trabajar con 2 más, 4 más y 6 más. Y en este caso, pues está trabajando con 2 más. Entonces, en stock, ¿cuál va a ser? Óxido de azufre 2. Ojo, en la parte de la tradicional no vamos a usar el óxido, vamos a usar su palabra, anhídrido. Entonces, ¿quién es este? Tenemos caso 3, tenemos el más alto, el más bajo, pues va a ser anhídrido hiposulfuroso. Sulfur, pues el del guión. Y en Yupac, pues monóxido de azufre. Otro ejemplo, CO2. Ya hasta me la sé de memoria, Gabriel. Es un insulto que lo estés poniendo ahí, porque ya me lo sé. Vamos a verlo, de todos modos. ¿Con cuáles puede trabajar el carbono y con cuál está trabajando? Puede trabajar con 2 más y con 4 más. Si trabaja con 2 más, es monóxido de carbono. Y cuando trabaja con 4, pues es el dióxido, ya lo puedes ver aquí, ¿no? 4, 2, intercambian, 2, 4 sobre 2 y shalala, shalala. Entonces, ¿qué onda? Perdón.
Spoiler. ¿Cómo se va a llamar en stock? Óxido de carbono 4, porque estamos trabajando con el 4. Y en tradicional, caso 2, ozoico, ya lo tienes. Anhídrido carbónico. Y por último, en UPAC, te lo sabes de memoria, dióxido de carbono. ¡Yay! Acabamos, ya quisiera. Hidruros metálicos. Pues es un metal y el ion hidruro, que trabaja con -1, como ya lo habíamos dicho. Ejemplos: FeH3. Pues todo es lo mismo. La nomenclatura, toda es la misma. Entonces, ¿con cuáles está trabajando el hierro y con cuál está trabajando aquí? Pues trabaja con 2 más y 3 más, y aquí 3 más. Nombre en stock. Hidruro de hierro 3. Y en tradicional lo vamos a llamar también hidruro. Entonces, caso 2, ico-oso, ozoico. Entonces, hidruro férrico. Y en UPAC, trihidruro de hierro. Tri de 3, hidruro de aquí, de hierro, porque solo hay 21. Otro ejemplo, PbH4. Entonces, el plomo, ¿con cuáles está trabajando? ¿Con cuáles puede trabajar y con cuáles está trabajando? Puede trabajar con 2 más y con 4 más. En este caso, está trabajando con 4 más. 4, 1, 4. Sí, ya. En serio. Esta parte es más rápida, si no, hasta el principio del video lo explico más o menos qué onda. Pero, mira, es más, voy a explicarlo una última vez. No, quiero amarillo. Una última vez. Pluma. Este es 4 más, 1 menos, se intercambian y ya. Por eso, es todo viene de ahí. Entonces, nombre de stock. Hidruro de plomo 4. Y en tradicional, pues otra vez, caso 2, 2 más, 4 más. Estamos trabajando con el más alto, es chico. Pero no lo vamos a llamar hidruro plómico. Nos vamos a ir a otra locución latina, que es plumbus, que es el latín de plomo. Entonces es hidruro plúmbico. Y el otro en UPAC, tetrahidruro de plomo. ¿En serio? Hidrácidos, pues es un no metal y un hidrógeno. Ojo, ojo, mucho ojo con esto. Tenemos al HF. En este caso no vamos a ver, no se ve stock, no se ve tradicional, no se ve UPAC, porque quién sabe, no le quisieron poner nombres a estos, o no que yo tenga conocimiento. Entonces los vamos a nombrar dependiendo de su estado de agregación, que puede estar en gas, la G, o en disolución acuosa. Dependiendo de eso, vamos a ver cómo llamarlo. Si está en una disolución acuosa, actúa como un ácido. Y si está como un gas, actúa como un gas. Entonces, hay dos nombres: ácido fluorhídrico y fluoruro de hidrógeno. Otro ejemplo, HCl, disolución acuosa, ácido clorhídrico y en gas cloruro de hidrógeno. Ahora tú dime este, H2SE. Aquí lo podemos hablar ácido selenhídrico y seleniuro de hidrógeno. ¿Vale? Entonces, ¿qué onda? Ya. Los hidróxidos. Los hidróxidos, pues viene con el metal, con un metal y con el ion hidroxilo. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? El ion tiene carga de -1. Ahorita créeme, vamos a tomarlo como si fuera uno solo, para que se te haga más fácil. Después vas a ver con los aniones que es diferente. Entonces, AuOH3. Pues aquí tenemos que el oro con cuáles puede trabajar y con cuál está trabajando.
puede trabajar con 1 más y con 3 más. En este caso tenemos menos 1 más 3, se intercambian, palala, ya, AuOH3. ¿Vale? Entonces ya podemos decir que está trabajando con el 3 más. Nombre en stock. Hidróxido de oro 3. Y en tradicional, pues otra vez, caso 2. Hemos estado viendo un montón de estos. Oso e ico. Pero no lo voy a llamar hidróxido órico. Viene del latín aurum. Entonces es hidróxido áurico. Y pues en UPAC, trihidróxido de oro. Último ejemplo. QOH. Pues con cuáles puede trabajar el cobre y con cuáles está trabajando. Con 1 más y con 2 más. ¿Vale? Y en este caso está trabajando con el 1 más. Porque el hidróxido tiene estado de oxidación de menos 1. Nombres en stock. Hidróxido de cobre 1. Y en UPAC, pues aquí también otra vez con otros 2 casos. Pero no lo vamos a llamar hidróxido cúbrico. Viene también del latín, que es cuprum. Entonces, hidróxido cuproso. Y en UPAC, monóxido de cobre. Monohidróxido de cobre. Aquí me faltó el mono. Pero es monohidróxido de cobre. ¿Vale? Entonces, ¿quiénes siguen? Las sales neutras, que es un metal y no metal. Aquí, FeSL3. Pues en este caso es lo mismo. ¿Con cuáles puede trabajar el hierro y con cuáles está trabajando? Puede trabajar con hierro 2 más y hierro 3 más. Y en este caso trabaja con 3 más. Entonces, nombre en stock. Esa, cloruro de hierro 3. Y en tradicional y en UPAC, ya que estamos aquí, 5 segundos. Pues sería cloruro férrico y tricloruro de hierro. Y Mg3N2, pues otra vez, ¿con cuáles está trabajando mi metal? ¿Con cuáles puede trabajar y con cuáles está trabajando? Ya sabemos, es magnesio. Solamente trabaja con 1, con 2 más. Entonces, tú dime, en esto, ¿cómo lo vamos a llamar? Nitruro de magnesio. ¿Por qué no le ponemos el estado de oxidación? Porque solamente el magnesio puede trabajar con 1. O sea, el magnesio solamente trabaja con 1. También el sodio también puede trabajar con un estado de oxidación. Hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Magnesio, calcio y muchos otros más. Y en tradicional, nitruro magnésico. Esta sí me gusta en UPAC porque tiene más cosas. Dinitruro de trimagnesio. Por si no se entendió todavía. Di de 2. Nitruro por el ion de de 3. Magnesio. Yay. ¿Y qué onda? Pues tenemos otros ejemplos. SNBR2. ¿Quiénes van a estar? ¿Con cuáles puede trabajar el estaño y con cuáles está trabajando? Con 2 más y con 4 más. Y en este caso, pues está trabajando con 2 más. Es muy importante que vigiles tu tabla de aniones, que la cheques, porque este es un guión bromuro. Entonces el bromuro trabaja con 1 menos. Y para variar, pues en stock, bromuro de estaño 2. Y en tradicional, bromuro estañoso. Algunos autores lo hacen bromuro estañoso con doble N, pero a mí me gusta más estañoso. Y por último, en UPAC, dibromuro de estaño.
Ya, PbCl4. Nos vamos a ir más rápido. ¿Con cuáles está trabajando y con cuáles puede trabajar? No conté, pero creo que ya son 5. Pues puede trabajar con 2 más y con 4 más. Y en este caso, pues el cloro, pues el plomo está trabajando con 4 más. Entonces, stock tradicional y UPAC. Cloruro de plomo 4, cloruro plúmbico y tetracloruro de plomo. Muy bien, es todo lo que hay que saber. Ahora, oxisales. Mucho ojo aquí. Las reglas que dije hace rato nos van a servir para esto. ¿Por qué? Tenemos el ion sulfato y el ion carbonato. Tenemos que ver con cuál estado de oxidación trabaja este. ¿Vale? Y esto es para la UPAC. Entonces, primer paso, asignarle estado de oxidación. 4, el oxígeno casi siempre trabaja con -2. -2. Ah, es más, lo tengo aquí en la presentación, se me había olvidado. -2. Y el oxígeno, pues 6 más. ¿Por qué? Pues ahorita lo vas a ver. 8 menos porque tenemos 4 oxígenos. Y esto es igual como, a ver, -8, x -8, porque no, según no sabemos el azufre, es igual a 0. Pero la carga del guión es de -2. Entonces no es 0. Es de -2. Y ya, tú sabes hacer álgebra. Despeja este x y te da el 6 más. Casi siempre para los iones vamos a ocupar los mismos. Por ejemplo, en este caso el sulfato, pues va a ser azufre 6 más y se va a quedar así. Entonces, pues hacemos nuestra resta, 6 menos 8 igual a -2 y la carga de este es lo mismo que este. Puedes revisarlo en tu tabla de aniones y cationes. Lo mismo pasa con el ion carbonato. El oxígeno trabaja con 2 menos, el carbono con 4 más, 6 menos, porque tenemos 3, 2 por 3, 6. Y ahora 4 menos 6 es igual a -2. Y este también es su carga, es su estado de oxidación. Pues ya, nosotros podemos trabajar con ello. Tenemos Na2SO4. En este caso, ¿con cuál está trabajando mi metal y con cuál está trabajando mi no metal en mi ion? Pues trabaja, ya todos sabemos, 1 más pertenece a la familia 1 y el azufre 6 más, porque lo demostramos en la diapositiva pasada, apenas lo acabamos de demostrar. ¿Y cómo se va a llamar? En stock va a seguir siendo lo mismo, ion de lo que está aquí, lo que sea que estuviera aquí, y el estado de oxidación. Entonces, sulfato de sodio, pues solamente trabaja con 1 más, pues no lo ponemos. Perdón. Y en tradicional, lo mismo, sulfato y ya, vemos los casos. Este, pues, es caso 1, entonces va a ser sulfato sódico. Mucho ojo aquí. Aquí vamos a hacer más cosillas. Porque en la UPAC sería todo esto. Tetra, oxo, sulfato, C, de disodio. ¿Y de dónde salió todo eso, Gabo? Pues nos interesa saber cuántos átomos hay. Entonces, tetra de 4. Oxo del oxígeno que está actuando. Sulfato del ion completo. Y 6. ¿Este 6 de dónde? Es la carga del azufre, que lo demostramos hace rato. ¿De quién? De disodio. Ya, esa es la historia normal de disodio. ¿Vale? Entonces, otro ejemplo, CaCO3. Es más, dejo que lo haga. Te voy a ayudar todavía con este porque hoy amanecí bueno, de buena persona. Y paso número 1, identificar con cuáles está trabajando, con cuál puede trabajar mi calcio y con cuál está trabajando. Y con cuál está trabajando mi carbono y mi carbonato. Pues ya, tú te la sabes, 2 más y 4 más. En stock, ¿cómo se va a llamar? Carbonato de calcio.
No ponemos el 2 porque ya sabemos que el calcio solamente trabaja con ese. Y en tradicional, carbonato cálcico. Y por último, en IUPAC, pues ya, tri de 3, oxo, carbonato, el ion, 4, que es con el que está trabajando, de calcio, ¿vale? Ya, pues con eso podemos acabar. Tu tarea es con este, Fe2SO4. Yo te voy a dar las respuestas. Puede trabajar con 2 más, 3 más. Está trabajando aquí con 3. ¿Por qué? Porque vamos a verlo de esta manera. 2 menos, que es nuestro ion. 3 más. Vamos a intercambiarlos. Y ojo, este 3 está actuando en todo el anión. O sea, 4 por 3 hay 2 oxígenos. Y pues ya, misma historia. Sulfato de hierro 3, sulfato férrico y tris tetraoxosulfato 6 de hierro. Y por último, MgNO3 2. De tarea, pues están estas dos. Yo solamente te estoy dando la respuesta. Y aquí hay una extra, que es averiguar con cuál está trabajando el nitrógeno. Yo te lo voy a decir aquí. Pues ya. Nitrato de magnesio, nitrato magnésico y bis-trioxonitrato 5 de magnesio. Y ya. Con esto acabamos nomenclatura. Y esto nos va a servir para un montón de cosillas. Si no te quedó todavía claro, quieres entrenar, hay una serie que subí, me parece, la semana pasada. Así que nos vemos. Suerte, éxito.